Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5. Estos dos capítulos del Apocalipsis abarcan importantísimas experiencias que Juan vio por anticipado en torno al trono de Dios. Vamos a estudiar en primer lugar una escena nueva en la visión del Apocalipsis. Luego vamos a entrar al lugar del trono de Dios y vamos a ver a los 4 seres vivientes. Vamos a hablar de los 24 ancianos, vamos a hablar del libro sellado, vamos a hablar del único que puede abrir ese libro sellado. Vamos a ver la reacción de los 4 seres vivientes y de los 24 ancianos, y finalmente vamos a ver la reacción de los ángeles y de los otros habitantes del universo. Hoy nos espera una lección muy interesante. Comenzamos con la primera parte, una nueva escena en la visión, y la primera pregunta es la siguiente: después de la visión de las 7 iglesias, ¿qué fue lo próximo que Juan vio? Y la respuesta está en Apocalipsis 4:1, que dice así, y les invito a que le den uso a su voz y lean conmigo. Después de esto vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído, que hablaba como trompeta, me dijo: sube acá y te mostraré lo que ha de suceder después. Muy bien, después de la visión de las 7 iglesias, ¿qué vio Juan? Contestamos. Dice el texto que vi una puerta abierta en el cielo. Por lo tanto, ¿cuál es la palabra que llena el blanco? Juan vio una puerta abierta en el cielo. La segunda parte de la pregunta número 1 es que le dijeron. Él vio una puerta abierta en el cielo, pero ¿qué le dijeron? Y la respuesta está en el versículo primero al final: sube acá y te mostraré lo que ha de suceder después. Entonces, ¿cuál es la palabra que llena el blanco? La fuerte voz como de trompeta que había escuchado antes y que se menciona en Apocalipsis 1:10, le dijo ahora: sube acá y te mostraré lo que ha de... ¿Y cuál es la palabra? Lo que ha de suceder después. Entonces, en el primer versículo del capítulo 4, se le muestra a Juan una puerta abierta y se le invita para que suba, porque se le va a mostrar lo que ha de suceder después. En otras palabras, lo que se le va a dar a Juan por anticipado son eventos futuros. A Juan no se le va a dar un recuento histórico de algo que pasó antes que él. Se le va a hablar de algo que va a ocurrir después y se le va a anticipar. Juan va a tener el privilegio de comprender por anticipado eventos que han de suceder después. Una puerta, y aquí tenemos varias puertas, una puerta da acceso a otro lugar o a otra sección. En el tiempo en que Juan escribió el Apocalipsis había ciudades amuralladas y se entraba a esas ciudades por las puertas. Así que las puertas dan acceso a otro lugar o a otra sección. Si la puerta está abierta, es porque la persona tiene la oportunidad de entrar. Si la puerta está abierta, es porque puedo entrar, tengo esa opción de entrar. A Juan se le invita a subir y entrar al cielo. Y cuando él suba al cielo y entre al cielo, se le van a mostrar eventos que van a suceder posterior a esa fecha. Y con eso cubrimos la primera parte de la lección de esta noche. Vamos a la segunda parte. Vamos ahora, Juan es invitado a subir y entrar al cielo. Ahora vamos a ver lo que él vio relacionado con el trono de Dios. Al entrar de nuevo en visión, ¿qué 2 cosas vio Juan? Apocalipsis 4, versículos 2 y 3. Lean conmigo. Al instante
fui en espíritu y vi un trono en el cielo y uno sentado sobre él. El que estaba sentado tenía la apariencia del jaspe y la cornalina. Un arco iris semejante a la esmeralda rodeaba el trono. Bien, cuando Juan entra de nuevo en visión, él vio dos cosas. ¿Qué cosas vio? En primer lugar dice, vi un trono en el cielo. ¿Y qué más? Y vi a uno sentado sobre él. Por lo tanto, las palabras que llenan los blancos serían las siguientes. Juan vio primero un trono en el cielo y después de ver el trono, entonces vio uno que estaba sentado sobre el trono. En esta visión de Apocalipsis 4, Juan ve una puerta abierta y oye una voz. La voz le dice, sube. La puerta está abierta, así que él puede entrar. Y cuando él entra al cielo, él vio un trono. Y después de ver el trono, vio que había uno sentado sobre ese trono. Dice el versículo que Juan fue en espíritu. ¿Qué significa eso? Juan fue en espíritu. ¿Qué significa eso? Significa que no fue físicamente, que no fue en su cuerpo. Y de paso, el apóstol Pablo, que tuvo experiencias similares a las de Juan, él dice, yo vi el cielo y me parecía que yo estaba allí, pero yo no puedo asegurar si yo estaba allí o si lo que estaba allí era mi mente. Pablo decía, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, yo no lo sé. Yo sé que yo vi, yo sé que yo oí. Si estaba físicamente, no lo sé. Juan dice que fue en espíritu. Y la expresión fue en espíritu significa que él fue arrebatado en visión al cielo. Probablemente Juan estaba físicamente en Patmos, pero su mente estaba viendo cosas del cielo. Por el milagro de la inspiración, el cuerpo de Juan estaba en Patmos, pero su mente estaba recibiendo iluminación con relación al cielo. Y para todos los efectos, él entró por la puerta del cielo, estaba en el cielo, ve un trono y ve a alguien que está sentado en ese trono. ¿Quién sería? No dice quién era en este versículo, pero dice que tenía la apariencia del jaspe y la cornalina. Yo hubiese querido tener el tiempo y ubicar estas dos piedras para mostrarlas. El asunto es que a quien él ve tenía la apariencia de piedras preciosas y dice que un arco iris semejante a la esmeralda rodeaba el trono donde esta persona estaba sentada. Un profeta tuvo una visión similar y dijo lo siguiente: esta fue la visión de la gloria del Eterno. Así que si lo que Ezequiel describe es la gloria del Eterno y lo que Juan está viendo es lo mismo que vio Ezequiel, entonces ¿qué es lo que está viendo Juan? Está viendo al Eterno, está viendo al Dios, como lo vamos a ver ya mismo, está viendo al Dios creador y sustentador de todas las cosas, que usando palabras más familiares para nosotros, está viendo al Padre Celestial. Está viendo al Dios eterno, al Dios creador, al Dios sustentador, al Padre Celestial. Eso es lo que Juan está viendo. Vamos a la pregunta número 3. Alrededor del trono, ¿qué había? La pregunta número 3 es doble. La primera parte de la pregunta tiene que ver con qué era lo que había alrededor del trono. Y la respuesta a esa pregunta está en el siguiente versículo, en el versículo 4. Y si leen conmigo, se oye mejor.
dice así: alrededor del trono había otros 24 tronos, y sentados sobre esos 24 ancianos, vestidos de blanco, con coronas de oro sobre sus cabezas. Bien, ¿qué había alrededor del trono? El texto dice claramente que había, ¿qué cosa? Había 24 tronos. Por lo tanto, la palabra que llena el blanco es la palabra tronos. En torno al trono de Dios, donde Dios está sentado, hay 24 tronos. ¿Quiénes ocupaban esos 24 tronos? La respuesta está en el versículo 4. Y sentados sobre ellos 24 ancianos. Por lo tanto, la palabra que llena el blanco es la palabra ancianos. 24 ancianos. Y vean que dice que esos ancianos estaban vestidos de blanco, ¿y qué más? Y tenían coronas, ¿de qué tipo? De oro sobre sus cabezas. Para poder entender quiénes son estos 24 ancianos, no olviden, estaban vestidos de blanco y tenían coronas de oro sobre sus cabezas. En este momento no voy a tratar de decir quiénes son los 24 ancianos. Les adelanto que más adelante en este capítulo 4 hay otros detalles sobre los ancianos, por lo tanto voy a postergar la consideración de quiénes son los ancianos para un poquito más adelante. ¿Cómo describe Juan lo que él vio con relación al trono? Ahora vamos a leer los versículos 5 y la primera parte del versículo 6. Apocalipsis 4, el versículo 5 y la primera parte del versículo 6, que dicen así: del trono salían relámpagos, truenos y voces. Ante el trono ardían 7 lámparas de fuego, que son los 7 espíritus de Dios. Ante el trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Bien, contestamos la pregunta. ¿Cómo describe Juan lo que él vio, lo que le mostraron a él en visión con relación al trono? En primer lugar dice, del trono salían relámpagos, truenos y ¿qué más? Y voces. La palabra que llena el blanco es la palabra voces. Del trono salían relámpagos, truenos y voces. Ante el trono ardían 7 lámparas. La palabra que llena el blanco es lámparas. Frente al trono, ante el trono, ardían 7 lámparas, lámparas de fuego. Y la letra C, ante el trono había también como un mar de vidrio semejante al cristal. Entonces, ¿cómo describe Juan lo que él vio en torno al trono de Dios? Él vio, en primer lugar, salían relámpagos, él vio relámpagos, él escuchó truenos y escuchó voces. En segundo lugar, él vio 7 lámparas de fuego que estaban delante del trono. Y en tercer lugar, dice que él vio también como un mar de vidrio semejante al cristal. Vamos a tratar de entender esta frase: del trono salían relámpagos, truenos y voces. Cuando Dios se manifestó en el monte Sinaí, el relato está en Éxodo 19, versículos 16 al 20. No lo vamos a leer, yo se lo voy a resumir. Cuando Dios se manifestó delante del pueblo de Dios, hubo relámpagos, hubo voces y hubo truenos. Relámpagos, truenos y voces. Por lo tanto, eso confirma que quien está sentado en el trono es Dios. Y de allí salen relámpagos, truenos y voces. Dice que ante el trono ardían 7 lámparas de fuego. Esas 7 lámparas de fuego son, dice el versículo 5, los 7 espíritus de Dios. Y cuando habla de los 7 espíritus de Dios, quiero que capten lo siguiente.
se refiere al Espíritu Santo, quien obra en forma individual en favor de cada una de las 7 iglesias y en favor de cada uno de los miembros de las 7 iglesias. Se les representa como 7 espíritus porque el Espíritu Santo estuvo obrando en favor de la iglesia de Éfeso, en favor de la iglesia de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia y de la Odisea. Así que son 7 lámparas de fuego porque representa al Espíritu Santo obrando individualmente para cada una de las iglesias. La siguiente frase que tenemos que analizar es que ante el trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y el mar de vidrio, vamos a ponerlo de esta manera. Hay tarimas que son de madera y la gente se puede parar encima de esas tarimas. Hay tarimas que son de cemento y la gente se puede, la concha acústica de Ponce tiene una tarima de cemento y la gente se puede parar encima de la tarima. Pero yo vi una tarima de cristal, no me paré. Cuando me dijeron de qué se trataba, yo dije, no, gracias, no me voy a parar ahí. Subimos al último piso del Sky Tower, un edificio enorme en la ciudad de Toronto. Y en el último piso hay un restaurante y en el centro de ese restaurante hay una tarima de cristal. Y la gracia es que la gente se pare en la tarima y que después mire para abajo. Y como yo me sospechaba de qué se trataba, yo no me quise subir a la tarima. Hubo 2 compañeros que se subieron a la tarima y miraron para abajo y estaban viendo el fundamento del edificio más de 90 pisos para abajo. Y ellos estaban parados ahí. Y aquello se veía bien chiquitito. Yo lo único que les garantizo es que cuando el pastor Francisco Vega y el pastor David Rodríguez regresaron al restaurante, estaban verdes. Estaban verdes. Ellos estaban contando la historia, pero estaban verdes. Y yo no me quise parar allí. Cuando habla de un mar de vidrio, está hablando de un área bien grande, bien grande, probablemente de vidrio, de lo que nosotros conocemos como vidrio, pero ese vidrio resplandece como el cristal. Cuando estudiamos el tema del mar de vidrio, encontramos que ese mar de vidrio está localizado justo afuera de la Nueva Jerusalén que está en el cielo. Y cuando seguimos analizando el tema, encontramos que el color de esa tarima se debe a los colores de la gloria de Dios que se reflejan en el vidrio. Por eso parece un mar de vidrio mezclado con fuego, porque es la gloria de Dios que se refleja en el vidrio. Sobre el mar de vidrio, Jesús ceñirá sobre las cabezas de los redimidos la corona prometida, la corona incorruptible de vida. Y ahí están las 2 citas que corroboran. Cuando estemos redimidos en el cielo, antes de entrar a la Nueva Jerusalén, tenemos que recibir la corona de la vida. Nos reunirán sobre el mar de vidrio y Jesús personalmente pondrá las coronas sobre nuestras cabezas. Y cuando todos los redimidos tengan su corona, entonces el Señor nos invitará a entrar a la Nueva Jerusalén. La corona de la vida se prometió a los que son fieles hasta la muerte. A los que son fieles hasta la muerte. A los que son fieles y mueren por causa de su fe, o son fieles hasta que mueran a la edad de 100 años o de la edad que sea. Fueron fieles hasta la muerte y el Señor le prometió una corona de la vida.
Jesús nos entregará, además de la corona que pondrá sobre nuestras cabezas, nos entregará las arpas de Dios. Apocalipsis 15:2. Allí adoraremos al Señor Dios Todopoderoso. ¿Y saben cuál es el canto que vamos a cantar? Yo no lo sé, pero yo lo voy a cantar. Es el canto de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Ni sé tocar arpas, ni sé la letra del canto, y menos la melodía. Pero cuando esté allí, lo voy a saber, lo vamos a saber y lo vamos a cantar. Después que tengamos nuestras coronas y que cantemos el cántico de Moisés, siervo de Dios y del Cordero, entonces Jesús abrirá las puertas de la ciudad de Jerusalén para que nosotros entremos en ella. La primera vez que los redimidos estaremos en la ciudad de Jerusalén, en el cielo. Y con eso cubrimos la segunda parte. Ahora vamos a la tercera parte. En la tercera parte se habla de los 4 seres vivientes. Y la pregunta dice así: ¿qué vio Juan alrededor del trono? ¿Cómo los describe y qué hacían? Es una pregunta triple. Y la respuesta en los versículos 6, última parte, versículo 7 y versículo 8. Y si están de buen ánimo, miren a la pantalla y vamos a leer. Alrededor del trono había 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía el rostro como de hombre y el cuarto semejante a un águila en vuelo. Cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas. Alrededor y por dentro estaban llenos de ojos y día y noche decían sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, que era, que es y que ha de venir. Muy bien. Vamos ahora a contestar las preguntas. La pregunta 5, la primera parte, que vio Juan alrededor del trono. Él vio 4 seres vivientes. Él vio 4 seres vivientes. Vamos a explicar con la Biblia lo que son los seres vivientes. ¿Cómo los describe? Los describe, dice, eran semejantes sucesivamente a un león, a un becerro, al rostro de un hombre y a un águila en vuelo. Cada uno de ellos tenía 6, y la palabra que llena el blanco, ¿cuál es? Tenía 6 alas y estaban llenos de ojos. Estaban llenos de ojos. Ahorita vamos a dar más detalles acerca de los 4 seres vivientes. ¿Qué hacían los 4 seres vivientes? Letra C. Adoraban al Señor Dios Todopoderoso. Entonces ya sabemos claramente quién era el que estaba sentado sobre el trono. El Señor Dios Todopoderoso. Aquí lo menciona. Los 4 seres vivientes que estaban alrededor del trono adoraban al Señor Dios Todopoderoso. Los 4 seres vivientes eran o son querubines. Miren lo que dice Ezequiel en el capítulo 10, versículo 20. Este fue el ser viviente que yo había visto debajo del Dios de Israel en el río Quebar, y conocí que eran querubines. Los seres vivientes de Apocalipsis son querubines. Los querubines tienen 6 alas. Estamos hablando de que estos querubines, que estos seres vivientes son querubines que están delante del trono de Dios, y ¿qué están haciendo? Están adorando al Dios Todopoderoso. Vamos ahora a la cuarta parte del tema, acerca de los 24 ancianos. ¿Qué hacían los 24 ancianos que estaban sentados en 12 tronos alrededor del trono del Dios Todopoderoso? La respuesta en los versículos 10 y 11. Lean conmigo, por favor.
Los 24 ancianos se postraban ante el que estaba sentado en el trono, adoraban al que vive para siempre jamás, echaban sus coronas ante el trono y decían: Señor y Dios, digno eres de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Muy bien. ¿Qué hacían los 24 ancianos sentados en 24 tronos en torno al trono del Dios Todopoderoso? ¿Qué hacían ellos? Letra A. Se postraban ante el que estaba sentado en el trono. En otras palabras, ellos adoraban a Dios, se postraban delante de Dios, son siervos de Dios. Letra B, ¿qué hacían? Le adoraban. Letra C, letra B, le adoraban. Letra C, echaban sus coronas ante él, ante el Dios Todopoderoso. Y letra D, decían, ¿qué era lo que ellos decían? Señor y Dios, digno eres de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Con este versículo 11 y con el versículo anterior, el versículo 9, vemos que la persona que está sentada sobre el trono es el Dios Todopoderoso, es el Dios Creador y es el Dios que sustenta todas las cosas. Por lo tanto, no quede duda que ese trono es el trono de Dios, que en torno al trono de Dios hay 4 seres vivientes, 4 querubines, y que hay 24 tronos para 24 ancianos. Ahora llegó el momento de explicar quiénes son los 24 ancianos. Lo que dice el texto es lo siguiente: los 24 ancianos tienen sus tronos alrededor del trono de Dios. Eso lo dice Apocalipsis capítulo 4, versículo 4. En segundo lugar, le dije que se recordaran, los 24 ancianos visten de blanco. Versículo 4. Número 3, los 24 ancianos llevan coronas de oro sobre sus cabezas. Eso lo dice también el versículo 4. En el versículo 10, los 24 ancianos se postran ante Dios y le adoran y echan sus coronas ante el trono. Y número 5, en el versículo 11 dice que los 24 ancianos reconocen que Dios es digno de recibir gloria, honra, poder, y la razón para ello es porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creados. Ahora yo pregunto, con esos 5 detalles, ¿podremos nosotros determinar quiénes son los 24 ancianos? No, pero sí podemos investigar otras cosas. Por ejemplo, hay promesas en la Biblia con relación a tronos y vamos a ver una de ellas. Lucas 22:30 dice: para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis sobre tronos a juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿A quién está prometiendo el Señor Jesús tronos? A los 12 apóstoles. ¿Con qué propósitos? Para que se sientan y participen de una obra de juicio. Así que hay promesa para seres humanos de que tendremos tronos, específicamente los 12 apóstoles. Pero vamos a leer en Apocalipsis 24, que dice así: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron autoridad para juzgar. Ellos volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Aquí estamos hablando de seres humanos que habían muerto y que fueron resucitados y fueron llevados al cielo, y la promesa es que ellos tienen tronos sobre los cuales se van a sentar para participar de una obra de juicio.
Con relación al vestido blanco, el vestido blanco se asocia con Dios. En Daniel 7:9 dice que el vestido de Dios será blanco como la nieve. El vestido blanco se asocia con Jesús. En Mateo 17:2 dice que cuando Jesús se transfiguró, su vestido se volvió blanco como la luz. Los vestidos blancos se les prometieron a los fieles de Sardis. En Apocalipsis 3:4 dice, andarán conmigo vestidos de blanco. A los redimidos también se asocia con los redimidos los vestidos blancos. Apocalipsis 7:14 dice, estos son los que han venido de la gran tribulación, han lavado su ropa y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Entonces, la ropa blanca es la ropa que van a recibir los redimidos, lo que significa que sus pecados fueron perdonados, fueron borrados y fueron emblanquecidos en la sangre del Cordero. Y por los méritos de Cristo aparecen como si nunca hubieran pecado. Así que es una promesa para los seres humanos. Con relación a las coronas, Jesús prometió coronas a sus fieles, según Timoteo 4:8. Las coronas son prometidas a los que soportan la tentación, Santiago 1:12. Las coronas son prometidas o serán otorgadas cuando Jesús reaparezca ante su pueblo en su segunda venida. Las coronas son prometidas a los que son fieles hasta la muerte, Apocalipsis 2:10. Y las coronas son prometidas a los que retienen lo que Dios les ha revelado, Apocalipsis 3:11. Bien, con toda esa información, ahora yo me atrevo a decir quiénes son los 24 ancianos. Los 24 ancianos son seres humanos redimidos antes de la redención general de los fieles. Y deben saber que la Biblia da 3 nombres de las primeras 3 personas que fueron redimidas, que ya están en el cielo. El primero de ellos fue Enoc. Se habla de Enoc en Génesis 5:24, Dios se lo llevó. El segundo que fue redimido fue Moisés. Hasta él llegó la muerte. Él fue el primer ser humano resucitado, y de eso habla Romanos 5:14. El tercero de los seres humanos redimidos es Elías. Y en Segunda de Reyes 2:11 dice que Elías fue llevado al cielo en un torbellino, sin pasar por la muerte. Entonces nosotros sabemos que hay 3 personas en el cielo, Enoc, Moisés y Elías, pero debemos saber también que hay otros seres humanos que ya fueron redimidos. Y esos fueron los que resucitaron cuando Jesús resucitó. Cuando Jesús murió, sus tumbas fueron abiertas. Y cuando Jesús resucitó, ellos salieron de sus tumbas. Dice, se abrieron los sepulcros de muchos santos que habían muerto y volvieron a la vida después que Jesús resucitó. Y hay esta cita que comparto con ustedes del deseado de todas las gentes, basado en 2 textos, Salmo 68:18 y Efesios 4:8, que dice, fueron resucitados para vida eterna, ascendieron con él como trofeo de su victoria sobre la muerte y el sepulcro. Y yo pienso que los 24 ancianos son los 3 que mencionamos por nombre y parte o la totalidad del grupo que ascendió con Jesús al cielo. Si eso no fuera así, yo tengo la convicción de que eso es así, pero si eso no fuera así, eso no es un issue de salvación. Nadie se va a perder, ni nadie se va a salvar si cree o no cree que los 24 ancianos son seres humanos redimidos. Yo pienso que son seres humanos redimidos y presenté argumentos bíblicos sólidos para sustentarlo, pero el que usted esté de acuerdo conmigo o no, eso ni le va a ser más aceptable a Dios o menos aceptable a Dios, porque no es un asunto que tiene que ver con la salvación.
Y con eso cubrimos ya las primeras cuatro partes del tema de esta noche y cubrimos ya el capítulo 4 de Apocalipsis.